¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Bueno, muchas gracias en primer lugar a SICUS y a PPB. La verdad que cuando nos comentaron la iniciativa desde el CIPREVA y la FATPREN nos pareció súper interesante, independientemente de que, para ser sincero, estamos con... Bueno, hoy hay paro nacional de FATPREN en los diarios del interior y hoy hicimos un plenario de delegados por el tema de la paritaria de prensa escrita, radial y televisada acá en la ciudad de Buenos Aires, porque venimos de toda esta semana de tener por lo menos 4 audiencias paritarias con distintas cámaras, con varias cámaras diferentes del sector para discutir salarios, que como todos saben, el compañero cuando hacía la introducción decía una ciudad con cortes, con calor y con una inflación terrible que lamentablemente nos come el poder adquisitivo todos los días y eso también es parte, no es porque quiera detenerme en esto, pero también tiene que ver con una lógica del poder y el sistema que operan, porque no es casual que esté todo esto de conjunto en un año como este, en donde inevitablemente entre la pérdida de poder adquisitivo y el malestar que genera la falta de luz, que es una necesidad obviamente vital, bueno, hay un desgaste político también que es consecuencia de todo ese clima que se genera. Así que, bueno, nos cuesta mucho tener estos ámbitos para parar un poco la pelota y pensar un poco y discutir sobre las necesidades que tenemos desde la comunicación, desde el sindicato, desde todos los actores que intervenimos en la comunicación, así que es súper, súper importante. Y además es un honor para nosotros estar con compañeros y compañeras que conducen o condujeron medios que a nosotros nos marcan desde lo político, como Telesur, como la 530 en estos momentos en nuestro país, y también de espacios como la Defensoría. Bueno, todo lo que contaba recién la Negra es también un poco, a mí, yo pensaba por dentro, bueno, es señal que cabalgamos, ¿no? Todas las críticas que recibió Miriam durante la pandemia también tenía que ver justamente con eso, me parece, con el rol que estaba cumpliendo en ese momento la Defensoría, la importancia que exista la Defensoría, también como consecuencia de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que en su momento la quisieron, la siguen queriendo la derecha en nuestro país destruir, atacar, como los medios públicos, y en particular durante la gestión, durante el macrismo, bueno, fue uno de los blancos, ¿no? La vaciaron, trataron de que no tengan ningún tipo de funcionamiento, y eso no es porque quieren recortar el gasto público, sino es porque cumple un rol social. Eh, Así que bueno, me parece que es súper interesante. Eh, a ver, algunas cuestiones. Yo coincido en que el decretazo del primer momento del gobierno de Mauricio Macri hacia la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual que no fue casual, como decía antes María, que hayan atacado a esa norma, y creo que es necesario recuperarla, que es necesario volver a discutirla, y además que tuvo una particularidad, no solamente el contenido, sino la forma en la que se discutió en nuestra sociedad fue importante. Democratizó, eh, incorporó actores que no venían siendo escuchados por el Estado históricamente, eh, y ahí muchos sectores que tenían voz pero que no eran escuchados, bueno, tuvieron un rol en esa ley, y desde esa ley surgieron un montón de medios, de voces nuevas, y eso fue una de las cosas sumamente importantes. Después me voy a detener un poco en esto también porque lamentablemente esta semana hubo una resolución sobre la pauta publicitaria estatal que, a diferencia de lo que nosotros reivindicamos en este aspecto de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, no fue discutida ni consensuada con nadie. Pero antes de eso, digo, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual es fundamental, hay que defenderla, hay que reivindicarla, hay que luchar por retomar los artículos que fueron derogados por el macrismo, pero yo creo que con eso hoy no alcanza. Creo que estamos en otro momento de las comunicaciones. Bueno, antes se mencionaba todo lo que son las plataformas, las redes sociales, los servicios de streaming. Digo, hay un universo que hace 10, 15 años atrás no existía o no existía de esta manera,
y que me parece que también tiene que ser puesto en discusión y regulado. Hoy, bueno, así como papel prensa fue el monopolio que tiene con el papel prensa fue lo que determinaba y condicionaba la imposibilidad de tener una comunicación democrática en nuestro país. Hoy lo son Facebook y Google. Digo, independientemente de que es cierto que en algún sentido las redes democratizan porque nos dan la posibilidad a todos de interactuar, de intervenir y demás, también el algoritmo, digo, no está exento de las relaciones sociales, no está exento de las relaciones de poder que hay en el mundo. Yo siempre uso el ejemplo de la guerra entre Rusia y Ucrania, que si no me equivoco hace poquito se cumplió un año, en donde a determinados periodistas y medios de comunicación se le ponían medios afiliados al gobierno ruso directamente. Y no pasaba lo mismo con la OTAN o con Estados Unidos. Y no suele pasar con prácticamente ningún gobierno. Entonces ahí hay un macartismo, una estigmatización que tenía un sentido ideológico, político, muy claro, muy determinado. Entonces, bueno, esto por un lado. Y por otro lado, en lo que hace a lo material, a lo económico, que para nosotros es fundamental. Las grandes plataformas se valen del trabajo, entre otros, del trabajo periodístico, del trabajo que hacemos trabajadores y trabajadoras de prensa, por el cual los trabajadores y trabajadoras de prensa no vemos un peso, nuestra información circula ahí, le genera circulación, perdón la reiteración, pero le genera circulación y eso le genera la posibilidad de vender, de pautar y demás a las grandes plataformas y nosotros no vemos nada. Bueno, nosotros desde FATPREN, junto a la Federación Internacional de Periodistas, en otras partes del mundo, venimos discutiendo esto, creemos que tiene que haber un impuesto a las grandes plataformas, creemos que se tienen que poder regular no solamente de la cuestión de los contenidos, sino también concretamente fiscalizarlos, que tengan aportes impositivos en nuestro país, y que eso es un piso del que hay que partir. Hoy ni siquiera tienen domicilio fiscal en nuestro país, no aportan acá. Entonces nos parece que es una desregulación total que tiene ese sector y que concretamente atenta contra la democracia informativa. Entonces, bueno, la pauta publicitaria es otro gran eje de debate. Hoy los medios de comunicación en gran parte se solventan gracias a la pauta publicitaria estatal. Y nosotros no estamos en contra de que los medios privados perciban pauta. Lo que estamos en contra es que los medios privados perciban una pauta millonaria, los medios autogestivos en general sean discriminados, en que los trabajadores y trabajadoras de medios privados cobren sus salarios en cuotas o los empresarios no paguen cargas sociales y mientras reciban ese aporte del Estado, que hoy es una subvención concretamente. Durante la pandemia, entre el ATP, que era un programa del Ministerio de Trabajo para solventar los salarios, y la pauta publicitaria estatal, había medios de comunicación que de 10 pesos que invertían, 9 los ponía el Estado en su medio. Digo, el 90% de ese medio estaba financiado por el Estado. Y después son medios que en sus páginas son muy liberales, hablan en contra de la intervención estatal, de la regulación estatal, que se enojan cuando hay un espacio como no, digo, ¿entendés? Que ponen el grito en el cielo cada vez que el Estado quiere discutir las comunicaciones. Entonces, yo acá creo que hay dos cuestiones. Una, toda la normativa que nosotros podamos pensar, discutir y tratar y con la que tratamos de avanzar. Y después una cuestión de decisión política. Digo que si no hay decisión política en los que conducen el Estado, es imposible es decir, no hay punitivismo que alcance, no hay observatorios que alcancen, no hay sindicatos con relación de fuerza que alcance, y en eso necesitamos que los gobiernos, que el Estado nacional, que el Estado provincial intervengan y tengan un planteo firme y que hagan valer las leyes que nuestra sociedad ha construido. En relación a la pauta, bueno, esta semana, el lunes, nos enteramos por boletín oficial que hubo entró en vigencia una nueva normativa para su distribución, que en algunos aspectos es positiva. Para nosotros, como trabajadores y trabajadoras de prensa,
que defendimos la Agencia Nacional de Noticias Telam, que estuvimos 4 meses tomándola, no solamente en contra de 357 despidos, que eso es lo más importante para nosotros como sindicato, pero sino también por el rol social que cumple la agencia. Se le había sacado el rol de su pata de administrar la pauta, que el RENAPO hoy se centralice en la agencia, es algo sin duda positivo e importante. También lo que hace esta resolución es los artículos 70 y 71 de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, si no me equivoco, que eran los artículos, acá hay compañeros que conocen mucho más la normativa que yo, pero que esos artículos los reglamenta de alguna manera para plantear justamente que los medios que den información falsa o que no que den información falsa, sino que difundan cosas que atentan contra la población o que son delito, como el caso más exponente es el de Viviana Canosa consumiendo cloro. Bueno, cómo penalizarlos a través de la pauta estatal, pero paradójicamente al mismo tiempo una gran concesión al sector privado de medios es haber sacado lo que era un artículo que exigía, que posiblemente se cumplía poco o nada, pero que exigía a las empresas de comunicación que tener los salarios al día, tener las cargas sociales de sus trabajadores y trabajadoras al día, bueno, etcétera. Y la verdad que es un problema que saquen esto. Y también es un problema cómo se discutió este decreto, que no fue construido con el conjunto de los actores y actoras de la comunicación, como sí la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual en su momento. También es un decreto, se puede corregir. Nosotros no pensamos que hay malevolencia en la Secretaría de Medios ni en ningún otro lugar del gobierno. Creemos que se pueden haber equivocado, pero es importante que registren lo que venimos planteando distintos sectores de la comunicación, no solamente el Sindicato de Prensa y la Federación, sino los compañeros y compañeras de la Confederación de Medios Comunitarios y Cooperativos, bueno, la Coalición por una Comunicación Democrática y un montón de sectores que venimos haciendo hincapié en estas problemáticas y que hemos reconocido el rol de esta Secretaría de Medios, por ejemplo, en la discusión sobre la ley de equidad en los medios y su reglamentación, que hoy nuestras compañeras, junto a muchos otros sectores, estamos peleando para que efectivamente se empiece a cumplir cuanto antes, una ley importante. También hemos reconocido el rol en cuanto al reconocimiento de los medios autogestivos y una ampliación de la pauta publicitaria estatal, que para nosotros no resuelve el problema de fondo, pero por lo menos es una atención a ese problema. Entonces, bueno, esperamos que en este aspecto en particular se revierte y que el método de construcción de política de comunicación sea el que nosotros reivindicamos de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Por último, creo que en un año como este, y por eso me parecía que lo que planteaba al principio, reivindico este espacio, reivindico que los compañeros de PPB y de SICUS nos hayan planteado tener esta instancia, independientemente que a nosotros se nos hacía muy dificultoso planificar bien la intervención, la participación y demás, por la realidad que tenemos y las urgencias que tienen que ver con la paritaria, que tienen que ver con lo más urgente del sindicato. Pero reivindico mucho que en este año, un año electoral, estemos discutiendo qué comunicación queremos para nuestro país. No puede ser que los sectores compañeros de la política solo discutamos listas, candidatos, si paso sí o paso no. Tenemos que discutir proyecto de país. Y que para nosotros, para discutir proyecto de país, necesitamos discutir qué comunicación queremos, porque a 40 años de democracia necesitamos democratizar las comunicaciones. Sin un sistema de comunicaciones democráticos es muy difícil que la democracia funcione como para nosotros tiene que funcionar. Así que bueno, felicitaciones y muchas gracias.